Esto es el laberinto del Minotauro VK y hoy empezamos con es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y ni no ni no na ni no ni no na. Ninguno estaréis sabiendo la melodía que estoy cantando porque la estoy haciendo bastante mal, pero estoy cantando la melodía de la serie Manos a la obra, que algún día le haré un podcast de los jueves, bueno, daría para varios, esta serie de obras, y hoy voy a hablar de accesibilidad y obras. Porque es algo muy importante, vamos, iba a decir, es un aspecto en que muchas veces os voy a comentar de distintas maneras que no se tiene en cuenta la accesibilidad, como en casi todo, que tú le dices a alguien, pero esto no lo has tenido en cuenta y te sueltan un resoplido muchas veces y dices, ay no, es que eso no lo hemos tenido en cuenta. Pues vamos a hablar de las obras, leyes, tal, o sea, que a veces son una tomadura de pelo, ciertas cosas, y por ejemplo, muchas veces en la calle, ahora mismo voy a hablar de la calle, en la calle cuando tú pasas y hay pasos cortados por obras y ponen para que pases por otro lado, pues muchas veces lo que me he encontrado es que la parte que está cortada y la que está en obras es la que tiene la rampita o la parte por la que acceden sillas, y la parte por la que tú tienes que ir por otro caminito, la bajada tiene un bordillo y la subida tiene otro bordillo. Y yo, ¿a qué ingeniero o arquitecto se le ha ocurrido hacer esto? Porque a veces es tan simple, aquí me diréis, es que, bueno, lo típico que me ha dicho alguien, porque se lo pregunta, me ha dicho, es que, bueno, para unos días que va a estar, o para unas semanas, claro, para unas semanas, el que va en silla siempre es el que se tiene que joder o fastidiar, hablando mal. Entonces, muchas veces, no sé si vosotros en vuestro día a día, que vais por la calle os encontráis obras, pues os habéis encontrado eso. Entonces muchas veces es de decir, a ver, en algunas obras ponen como rampitas, también decir que las rampitas que ponen en algunos sitios, porque están haciendo obras por abajo, en el suelo y tal, dan muy poca seguridad. O sea, es lo típico de decir, si esto es para que me dé seguridad, casi prefiero que no haya nada, porque madre mía cómo tiembla la plataforma esa y todo, parece que voy a caer abajo como un fardo, porque qué miedo las medidas de seguridad. Entonces, muchas veces en el tema de las obras en la calle, pues pasa eso. Otras cosas, por ejemplo, recuerdo hace poco, hacen obras en el Parque del Retiro, que tenéis un podcast sobre el Parque del Retiro, sobre los bordillos y otras cosas. Pues resulta que el Parque del Retiro, que os comenté en el podcast, que tiene muchas de las zonas, tiene unos bordillos súper altos, y si tú quieres ir de zonas que hay como de paseo, de pasillos, a ir a otras zonas, pues no puedes si vas en silla porque hay unos pedazos de bordillos. Por cierto, me he informado y esos bordillos ni son patrimonio, ni son de hace 100 años, ni de hace 200. Muchas veces no tienen ni 10 años ni menos. Que a veces, muchas veces piensas, porque no modifican esto porque será histórico del Parque del Retiro y por eso lo quieren y no lo quieren cambiar. No, excusa. Porque han hecho obras hace poco y han movido todo el suelo del Retiro. Absolutamente todo el suelo del Retiro, han cortado el pavimento, tal, y os vais a quedar con lo que os voy a decir. Han cogido los bordillos estos, los han quitado, y en vez de rebajarlos, a ver, si no lo quieres quitar por estética o tal y quieres poner uno más bajo, los que puedan pasar una silla sin problema, pues se puede totalmente. O sea, que para eso el Ayuntamiento de Madrid tiene ingenieros, arquitectos, gente que contrata para proyectos, que es que no es una obra de ingeniería del canal de Suez o de Panamá, o sea, que tampoco hace falta ser aquí Einstein para hacer eso de unos bordillos un poco más bajos. Pues resulta que yo cuando veo corriendo por el Retiro y veo esas obras, digo, qué bien, van a quitar esos bordillos o lo van a quitar sin bordillos, pero digo, pues estéticamente no quedaría muy bien, podría haber incluso hueco y tal, y es peligroso, pondrán unos más bajitos. Pues no, no, cogen unos bordillos totalmente nuevos, que cuidado aquí los tejemanejes del tema de construcción y todo, un montón de materiales nuevos, totalmente nuevos, que son o de la misma altura, incluso he visto algunos que son unos centímetros más altos, tócate los tacones, que se diría. Y entonces yo me quedo cuando he visto y que han colocado los bordillos otra vez, digo, pero esta gente no piensa, esta gente no ve que esto tal, y ojo que no es que yo me he quejado oficialmente, hay gente que se ha quejado también, y demás cosas. Entonces
Quejarme escribiendo un escrito al Ayuntamiento de Madrid, que quejarte aquí, vamos, tiene el mismo efecto que si yo le rezo al dios del espagueti, o sea, pues tiene efecto ninguno. Entonces, pero no tienen en cuenta, para el tema de las obras públicas, no tienen en cuenta el tema de la accesibilidad casi nunca, muchas veces. Y te encuentras hoy en día obras y parques que modifican y no quitan los escalones por poner otra rampita, una serie de cosas. A ver, en algunos sí, también estoy yendo a lo malo, pero hay veces que sí lo modifican, y igual que he dicho que lo de las obras, muchas veces lo tienen en cuenta. Siguiendo un poquito con el tema de las obras, y esto lo he visto porque enfrente de mi casa, al lado de mi casa, siempre hay obras muchas veces. Pues ¿qué pasa? Que justo enfrente de mi casa hay unos espacios de aparcar de personas movilidad reducida. Que bueno, algunos a veces en algunos no han cambiado y pone lo de minusválidos. También te digo, hay gente que se ofende, esto como siempre lo decimos, se ofende, es que pone minusválidos, pero bueno, mientras que puedas aparcar, si pone movilidad reducida o personas con discapacidad con todas las letras, súper bonito, un cartel de 3 metros cuadrados y luego nunca se puede aparcar, pues se pueden meter el término donde quieras. O sea, el lenguaje es importante, creemos, pero son más importantes como todo en la vida de las acciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pues, ¿qué pasa? Que aquí casi siempre hay obras. Y que muchas veces cuando bajan los materiales, incluso el container de escombros y tal, ¿por dónde lo ponen muchas veces? ¿O dónde se ponen los que están descargando los materiales y tal? O incluso las típicas grúas de mudanza que son para subir y bajar cosas, o grúas de obra para subir o bajar materiales. ¿Dónde las colocan? En el sitio de movilidad reducida, sí. Para que luego venga algún patán que diga que es que las personas de movilidad reducida, que tienen muchos sitios reservados, que ellos no tienen para aparcar, que les están quitando asientos, ¿qué tal? Claro, es para coger a estas personas y decir, pero si cuando el primero que eso, así hasta la policía, o sea, muchas veces hasta la policía municipal se pone en los sitios de movilidad reducida, aparca. Y bueno, yo he visto policías nacionales que dicen, madre mía, o sea, ¿cómo está eso? O sea, está fatal. Entonces, que en el tema de las obras... Y muchas veces llamas para quejarte de que se está haciendo eso y te dicen, es que tienen permiso. Y dices, no, tienen permiso de obra, tienen permiso para aparcar ahí el vehículo, no tienen en la calle, no en el sitio de movilidad reducida. Oiga usted es del ayuntamiento o usted es de la tía de Mortadelo y Filemón, porque dice estas tonterías. Es que de verdad es que muchas veces las administraciones tienen culpa, porque tú te quejas de comportamientos incívicos. Porque muchas veces me hace mucha gracia la gente que se mete con la gente con los perros, o la gente que tiene perros, porque las caquitas, porque tal. Para empezar, los que tienen la culpa son los dueños, ¿no? Los perros no tienen culpa ninguna. Pues se meten con esta gente, y luego los que aparcan en sitios que no deben, los que dejan los escombros, los que dejan las calles súper sucias, que eso es súper incívico y súper tal, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, para unas cosas vemos y para otras cosas no. Aquí también quiero tocar el tema de obras para personas con discapacidad visual, para personas invidentes, bueno, todo tipo de discapacidad visual, porque es que muchas veces los huecos que hay, porque yo, por ejemplo, lo que os he comentado, sitios que no están habilitados para la silla, pero es que hay sitios donde de repente hay un hueco que cabe casi el pie, o que no lo ves prácticamente, o sea, que no te da tiempo a reaccionar, que por mucho que vayas con tu bastón o con tu perro guía y tal, es que están hechos de cierta forma que casi hay obras que vas por la calle y casi tienes que saltar, y a mí me ha pasado. Entonces, una persona en ese sentido, que con discapacidad visual, es que se juega prácticamente el tipo. Y estas cosas, que en pleno año 2025 no haya regulaciones, no haya leyes para que todas estas cosas, las obras, no siempre no alteren a las mismas personas, porque siempre a los mismos, es que ya está un poco bien. O sea, entonces esa serie de medidas para que estas obras pues molesten lo mínimo posible. Otras cosas, los mega ruidos que hacen a veces las obras, los coches que transportan cosas de las obras, los que mueven, las grúas que os he dicho, que a veces emiten unos pitidos, unas cosas, a veces los propios obreros pegando unos oídos como berridos. Pues imaginad, por ejemplo, las personas que hace poco ha sido el día de... Bueno, cuando se emita esto hace un tiempo, pero bueno.
el día de las personas, el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, pues imaginaos, claro, también los autismos, hay todo tipo de autismo, pero hay mucha gente que no tolera los grandes ruidos sonoros y todo esto. Entonces imaginaos tener al lado de tu casa una obra, la gente berreando y tal. Entonces yo creo que muchas veces y se puede hacer obras sin estar berreando y gritando como morlacos ahí, pero muchas veces la concienciación, el respeto es algo que no tenemos, que lo ponemos en anuncios y en carteles, pero muchas veces no tenemos. Pero bueno, yo creo que es necesario, y las obras es algo bastante necesario en el día a día para que se modifiquen viviendas y tal, aunque ya os digo, se modifican y ya para acabar, es que esto yo lo veo, pero hay en locales que yo les he visto cambiar y hacer reformas, porque primero si el local es una cosa de tienda de productos y luego es una peluquería o luego es un restaurante, pues van haciendo obras. Pues la norma que hay muchas veces y las reglas, que muchas veces echa la ley, echa la trampa, hay normas de obras que tú, aunque hagas una reforma bastante grande, no estás obligado a hacer el local accesible. Si el local era de estos antiguos, cosa que a veces es súper absurda, porque a lo mejor 2 metros más para allá hay un local accesible, pero no lo hacen accesible porque no le da la gana y porque hay estas normas que yo no sé quién narices la hace. Yo hace poco he visto que soy tan friki que me veo los boletines oficiales de las comunidades autónomas y de algunos municipios y me he visto que han modificado en una ley que había sobre las obras, las personas con discapacidad y tal, para la accesibilidad y adaptar las cosas, pues han adaptado el tema de que ponía de disminuidos y personas con discapacidad, pero no han adaptado que sea obligatorio cuando se hace una obra. A ver, todo como esto, para eso hay unos arquitectos, hay unos funcionarios, una gente que puede evaluar si se puede hacer esa obra o no. Lo que no se puede, lo que muchas veces es absurdo, que porque digas que es antiguo el edificio, porque yo he estado en edificios del siglo XVIII, del siglo XVII, con rampas, con una serie de plataformas y cosas, se pueden hacer medidas para hacer los edificios accesibles. Otra cosa que no nos den la gana. Entonces, cuando ponemos esas normas y ayudamos a muchas veces en vez de ayudar a las personas con discapacidad o a los ciudadanos que tal, pues hay que decir, a los locales también pagan impuestos, pero no deja de ser un servicio público, aunque sea una tienda privada, pero algo en lo que tienen derecho a entrar las personas con discapacidad. Entonces que yo he visto locales que en 3 años han hecho 4 obras y que no han sido capaces de poner un escalón y ni siquiera son capaces de comprar las famosas rampas temporales. Entonces a veces esto es una tomadura de pelo y las normas sobre obras y accesibilidad, y muchas veces debería haber unos protocolos para que las personas con discapacidad en su día a día, cuando se encuentran en una obra, no sufran de todo tipo, ya os he dicho, de físicos, de tema visual, de tema también para personas con otro tipo de discapacidad y trastorno de aspecto, porque que se pueden topar con estas cosas y puede ser bastante molesto. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, esperemos que se pongan las pilas y si no, también os digo, si veis todo este tipo de cosas, una cosa que yo cada vez os digo más en el podcast y también me la aplico. Si veis todo tipo de cosas, quejaros a los ayuntamientos. Muchos hay oficinas de accesibilidad, poner quejas, una serie de cosas. Hay quien dice, es que no sirve para nada, pero bueno, la queja está puesta y si hay 20.000 quejas, pues a lo mejor algo sirve, y si no, pues lo que no sirve para nada es no hacer nada. Eso nunca ha servido para nada. Quedarse de brazos cruzados nunca sirve para nada. O sea que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.